En la disciplina de la biomecánica del golf y el análisis de vuelo, sabemos que la precisión teórica es, digamos, el pilar innegociable de toda intervención pedagógica verdaderamente exitosa. Hoy vamos a meternos de lleno en una variable del swing que, lamentablemente, el ojo inexperto malinterpreta, pero que es absolutamente crucial para controlar el vuelo de la pelota. Hablo del ángulo de aterrizaje. El objetivo de esta clase magistral es básicamente darle al instructor de golf las herramientas conceptuales necesarias para interpretar esos parámetros medidos y transformar los datos empíricos en una retroalimentación o feedback que sea realmente efectiva y transformadora para el jugador. Bien, la estructura de nuestra sesión de hoy va a seguir 6 ejes fundamentales. Primero, una introducción al ángulo de aterrizaje. Segundo, su medición en superficies planas. Tercero, cómo afectan las variables ambientales, específicamente la elevación. Cuarto, veremos el interesantísimo caso del hoyo 18. Quinto, analizaremos el impacto en el rebote y el rodamiento. Y finalmente, cerraremos con los criterios de evaluación final. ¡Comencemos! Sección 1. Introducción al ángulo de aterrizaje. A ver, en su expresión más intuitiva, más básica, el ángulo de aterrizaje representa el ángulo específico en el que la pelota de golf impacta contra el suelo al terminar su vuelo parabólico. Es, digamos, la base conceptual con la que arranca todo aficionado, ¿no? Y resulta fascinante detenerse a pensar por un momento en la majestuosidad de esa parábola y de repente la violencia contenida en ese instante preciso en el que el proyectil golpea el césped. Pero, entonces, ¿por qué algo que parece tan simple es constantemente malentendido en las academias? Bueno, porque el ojo humano tiene limitaciones, y son limitaciones muy severas. En el diseño instruccional moderno, donde nos apoyamos en tecnología de punta, esta definición tan visual, casi romántica, se queda corta para hacer un diagnóstico profundo. Un instructor de golf de élite no mira simplemente un impacto fortuito en el campo, analiza una trayectoria balística sumamente compleja que requiere ir bastante más allá de lo que la vista nos permite captar. Entonces, para lograr una intervención pedagógica verdaderamente rigurosa, tenemos que dar un paso más. Hay que trascender esa observación empírica básica y meternos de lleno en el terreno de la geometría espacial. La documentación técnica nos dice que, teóricamente, el ángulo de aterrizaje es el ángulo formado entre la trayectoria descendente del proyectil y el horizonte absoluto. Pero ojo, acá está el gran secreto. Este horizonte se mide específicamente en un punto de la trayectoria que comparte la elevación exacta del lugar de origen, es decir, el mismo plano horizontal desde donde se golpeó la pelota originalmente. Y acá uno podría preguntarse, ¿cómo hace un procesador informático para interpretar un impacto en un entorno tridimensional tan caótico como lo es un campo de golf? Bueno, un radar de golf procesa la información basándose estrictamente en esta arquitectura matemática inquebrantable. Comprender este altísimo nivel de detalle es clave. Es exactamente lo que nos permite separar esa percepción visual, que muchas veces es engañosa, de la realidad geométrica absoluta. Pasamos a la sección 2, medición en superficies planas. Para entender bien esta abstracción teórica, primero tenemos que aplicarla en un entorno completamente controlado y libre de alteraciones topográficas. Imaginemos un laboratorio biomecánico puro. Cuando un radar de golf evalúa el vuelo en una superficie perfectamente plana, el proceso diagnóstico se alinea de manera impecable con la realidad física que observamos. Fíjense, primero, el equipo identifica la trayectoria balística en el aire. Segundo, como no hay variaciones de altitud en este entorno ideal, el suelo físico actúa exactamente como nuestro horizonte teórico perfecto. Y tercero, calcula el ángulo resultante. En este escenario controlado, la teoría académica y la práctica convergen maravillosamente. El ángulo entre la trayectoria y el suelo es idéntico a la medición geométrica del radar, y es fundamental, absolutamente fundamental, que el profesor de golf domine por completo esta línea base del laboratorio antes de intentar evaluar a un alumno en el entorno impredecible de un campo real. Sección 3. Variables ambientales. Elevación. Y ahora sí, es indispensable introducir la complicación inherente y a la vez magnífica del campo de juego natural, las variables ambientales. Los cambios drásticos de elevación alteran sustancialmente la forma en que un profesional debe interpretar los parámetros medidos por la tecnología. Imaginemos por un momento a un instructor analizando datos ahí mismo en el campo. En una superficie plana, como ya establecimos, la medida refleja fielmente el suelo físico. Pero, por el contrario, en una superficie en marcado descenso, el radar de golf hace algo magistral.
Aísla la variable ambiental. La medición verdadera sigue anclada irrevocablemente al horizonte situado a la misma elevación del TI original, ignorando por completo el suelo físico que puede encontrarse muchísimos metros más abajo. Esto, prestan atención, es una trampa pedagógica sumamente común. Si un instructor desconoce este principio, corre el inmenso riesgo de darle una retroalimentación totalmente errónea al jugador, asumiendo que la topografía alteró el dato del swing, cuando en realidad el radar simplemente está manteniendo su pureza analítica de forma constante. Sección 4. El caso del hoyo 18. Para anclar todos estos principios físicos y biomecánicos en una realidad bien tangible, la documentación académica nos proporciona un caso de estudio fantástico y muy ilustrativo. Hablamos de este escenario en particular, el legendario hoyo 18 en Kapalua. Este trazado presenta una de las variables ambientales más dramáticas y extremas de todo el deporte. Al analizar este hoyo, uno se encuentra frente a un declive topográfico verdaderamente severo, una caída inmensa entre el punto de impacto inicial y la zona de aterrizaje final. Visualmente, claro, es un espectáculo imponente, pero desde la perspectiva de la física colisionando con la matemática, constituye el ejemplo académico perfecto para ilustrar por qué el conocimiento profundo de los sistemas de medición resulta innegociable para cualquier pedagogía universitaria aplicada al golf. Frente a un descenso tan pronunciado, tan intimidante como el de Kapalua, es vital comprender la lógica interna e implacable del radar de golf. Independientemente de que el fairway se desplome verticalmente hacia el océano, el punto de referencia para la medición permanece inmutable. El radar localiza un punto en la trayectoria exactamente a la misma elevación original del tee. Es decir, el sistema traza un horizonte virtual en pleno aire y de manera fascinante congela el cálculo del ángulo de aterrizaje en ese preciso punto del espacio, mucho antes de que la pelota inicie su largo descenso y contacte el suelo real del valle. Esta tremenda consistencia tecnológica nos garantiza un principio pedagógico clave. La evaluación del alumno va a estar basada única y exclusivamente en su mecánica de swing y jamás será distorsionada por los caprichos arquitectónicos del campo de golf. Sección 5. Impacto en el rebote y rodamiento. Bien, una vez asimilada la geometría espacial y esta estricta metodología de medición, el educador tiene que trasladar toda esta información teórica a su manifestación física, ahí en el césped. Existe una relación causal directa, regida férreamente por las leyes de la física, entre el ángulo de aterrizaje y el comportamiento post-impacto del proyectil. La documentación establece claramente que un ángulo de aterrizaje más plano, es decir, más superficial, va a generar irrevocablemente un mayor rebote inicial y, en consecuencia, un mayor rodamiento general para el tiro de golf. Y acá es donde entra en juego el verdadero arte de la prescripción pedagógica. Imaginemos un escenario de diagnóstico dual. Si un jugador golpea la pelota demasiado alto y pierde distancia valiosa en condiciones de terreno firme, el instructor debe prescribir ajustes biomecánicos precisos orientados a aplanar este ángulo. A la inversa, si el objetivo del jugador requiere detener la pelota rápidamente en un green sumamente rápido, el diagnóstico dictará la necesidad de generar un ángulo mucho más pronunciado. Como ven, la intervención nace siempre de una comprensión profunda de esta dinámica física. Y llegamos a la sección 6. Criterios de evaluación final. Habiendo recorrido el espectro completo, desde la geometría teórica abstracta hasta las consecuencias físicas más tangibles, quiero plantear esta reflexión académica fundamental para ir cerrando el módulo. ¿Cómo exactamente una comprensión precisa del ángulo de aterrizaje en terrenos ondulados transforma la retroalimentación que le damos a un jugador? Bueno, la respuesta es muy clara. Los datos, sin su contexto geométrico, carecen de total utilidad. Es el dominio profundo de este conocimiento lo que separa a un mero observador de un verdadero educador biomecánico de élite. Cuando un profesor de golf comprende cabalmente que el radar de golf mide un horizonte virtual basado en la elevación original y no en el declive engañoso del terreno, adquiere el poder de proveer una retroalimentación objetiva, completamente aislada de ilusiones ópticas topográficas. La intervención pedagógica deja de basarse en simples conjeturas visuales y pasa a fundamentarse en parámetros medidos con absoluto rigor científico. La excelencia en la instrucción de este deporte no nos exige más que este nivel de profundidad analítica. Con esta reflexión, que invita a la continua búsqueda de la excelencia en la educación deportiva, damos por concluido este módulo del Centro Integral de Enseñanza y Capacitación. Se exhorta a aplicar estos sólidos principios en todas sus futuras evaluaciones de campo. Ha sido un gusto. Muchas gracias por su atención.